Ok. En el caso de la diabetes les voy a explicar más o menos rápido. La diabetes es una respuesta biológica que nuestro cerebro tiene ante una situación donde yo me siento en una situación de peligro. Entonces, normalmente en los animales, todos los animales tienen una subida de glucosa cuando se sienten atacados y es, o sea, lo que hace el cerebro es decir, voy a estar atacado, tengo que mandar toda la sangre a mis brazos, a mis piernas para correr o para defenderme. En nuestro caso, nuestro cerebro dice, estoy en una situación de peligro, me tengo que defender. No sé si te has fijado y si tienes familias o conoces familias de diabéticos, que son personas muy agresivas, muy gritonas, son mucho más violentas. Este caso es porque el cerebro dice, estoy viviendo una amenaza, y si la amenaza fue a nivel colectivo, por ejemplo, un ejemplo de amenaza a nivel colectivo, la varicela es un conflicto de separación con dolor, o sea, cuando alguien te arrancan de un lado, alguien que tú quieres, sale varicela. Y es muy normal que a los niños en la primaria que dicen, es que le dio varicela a todo el salón, pues porque les cambiaron de maestra y su maestra de inglés era muy buena gente y los ponía a cantar y les pusieron una sangrona y les da varicela a todos. Es una emoción que vivieron en grupo. De esta misma forma, porque llega el niño y no contagia a sus hermanos, y, o sea, o a menos que en la casa hay una bronca, puede contagiar a todos sus hermanos, pero normalmente se vive en un grupo que vive una misma emoción. En este caso, cuando me hablas de una familia de diabéticos, habla de una familia que se siente constantemente en riesgo, una familia que se siente amenazada por una situación. Por ejemplo, la diabetes entre los hispanos o de los mexicanos que viven en Estados Unidos es muy común, porque mucho tiempo estuvimos con las redadas, con que si la migra ya llegó, con que si te van a atrapar, que había redadas en los trabajos. Entonces, era gente que estaba en amenazas constantes y casi todos los empleados terminaban siendo diabéticos o así, o, pero en ese caso que me dices que la familia, bueno, tendríamos que ver qué le pasó a una familia. O sea, esto es lo de la bioneuroemoción, que es no simplemente decir, ok, pues es, o sea, tuviste un conflicto de enfrentamiento que no has apagado, sino decir, ¿qué pudo haber pasado en esta familia? ¿Qué le pasó a un ancestro? Que todos traen la sensación de estar en una amenaza constante y sentir que se tienen que defender. Por ejemplo, tuve yo una paciente que tenía diabetes y su esposo había muerto hace 3 años y la mujer me llega con unos niveles incontrolables que ya le están dando niveles de insulina altísimos, de metformina, de todo, y sigue igual y no le bajan la glucosa. Entonces empezamos a hablar y nos damos cuenta de que su esposo era muy agresivo, muy violento, pero decimos, bueno, su esposo ya murió hace 3 años, pero ella sigue teniendo muchas cosas que le recuerdan a su esposo, siguen viviendo obviamente en la misma casa, en el mismo cuarto, sigue teniendo la ropa de su marido en el closet porque le da mucha tristeza sacarla, sigue teniendo el reloj de su esposo en el buró. Entonces dije, saca todo eso, tu esposo era una persona que te activaba el estar en un mecanismo de en cualquier momento me va a pegar o me va a gritar. Entonces ella sigue viviendo como si el esposo estuviera ahí y su glucosa sigue muy alta porque se tiene que defender. En el momento en que yo le pido que saque todo esto de su casa, que vuelva a ir al panteón, que le vuelva a decir, ya te moriste, te agradezco, lo bueno y lo malo y todo, la señora me empiezan a hablar los hijos de, oye, es que mamá está muy mareada, es que mamá se siente muy mal. Le dije, ya, pues llévenla al doctor y ya después me dicen qué pasa, ya, o sea, ya viene. Pues sus niveles habían bajado a la normalidad porque ella ya no tenía la amenaza, ella tomó conciencia de que el agresor ya no existía, que ya no la podía atacar porque ya estaba muerto, pero le seguían dando el mismo medicamento, entonces empezó a marear porque empezó a tener hipoglucemia en lugar de tener niveles altos, porque ya no había violencia, porque ya no había riesgo y su cerebro dijo, pues ¿para qué sigo teniendo la glucosa alta si ya no me tengo que defender? Y fue cuando el doctor le dijo, no entiendo qué pasa, no entiendo, y le quitaron todos los medicamentos y ahora lleva una vida normal.